En junio de 2024, Nvidia se convirtió por primera vez en la empresa más valiosa del mundo en bolsa por encima de Apple y Microsoft. Hubo un momento en la historia en el que Nvidia estuvo a punto de ir a la quiebra. Fue una de esas pequeñas startups que apostaron al caballo perdedor, con un producto muy de nicho y que además no podía competir con los estándares gráficos de otros gigantes como Microsoft. Sí, hoy en día Nvidia es líder en la fabricación de tarjetas gráficas que tiene todo el mundo en su PC para jugar o para edición de vídeo. Se podría pensar que Jensen Huang, el CEO de Nvidia, es una de esas figuras mesiánicas, otro gurú de la tecnología con una visión clara desde su juventud. Pero Nvidia estuvo a punto de quebrar por malas decisiones y si hoy está donde está, aparte, lógicamente, por una buena filosofía de empresa y trabajo duro, es por una apuesta muy arriesgada que hizo en 2006 y que le salió muy bien: el núcleo CUDA. Por el camino hubo muchos tropiezos, desde amenazas de muerte hasta alianzas con Sega, que fue la gran perdedora de la guerra de las consolas. Esta historia merece palomitas y bebidas, chicos y chicas, así que id poniendo el microondas en marcha porque hoy os cuento cómo es posible que Nvidia sea la empresa más valorada del mundo después de recorrer un camino bastante accidentado. ¡Comenzamos! Jensen Huang nació en 1963 en Taipei, Taiwán. Sus padres decidieron mandar tanto a él como a su hermano con sus tíos a los Estados Unidos. Sabiendo muy poco inglés, les metieron a los dos en la Oneida Baptist Institute de Kentucky. Años más tarde, los dos hermanos se mudaron a Oregón, donde los esperaban sus padres recién emigrados a los Estados Unidos. Es aquí donde Huang comenzaría su pasión por los ordenadores a través de una ingeniería eléctrica que llevó a cabo en la Universidad Estatal de la ciudad. Como curiosidad, es en esta universidad donde conoció a su esposa Lori, que era su compañera de prácticas de laboratorio. Jensen Huang no fundó Nvidia nada más graduarse. Su primer trabajo fue con 15 años fregando platos y sirviendo mesas en un Denny's. Quedaos con este sitio porque va a ser relevante pronto. Tardó 8 años en terminar el grado. Después estuvo trabajando en AMD como diseñador de procesadores y en LSI Logic, otra de las empresas pioneras de semiconductores de Estados Unidos. Fue allí donde se curtió de manera bestial para los retos que iba a tener después en su vida. La magia empezó cuando Jensen Huang fue enviado de LSI Logic a Sun Microsystems, porque allí conoció a dos personas importantísimas: Chris Malachowski y Curtis Priem. Después de salir de Sun Microsystems, Chris y Curtis decidieron montar su propio negocio, pero necesitaban la ayuda de Jensen Huang porque él ya había enfrentado la tarea de dirigir proyectos de gran envergadura en las empresas donde había estado. Por supuesto, llamaron a Huang y le explicaron la idea que tenían en mente, pero él no estaba muy interesado en esto porque su trabajo le gustaba y le pagaban bien, así que ¿para qué complicarse? Tras mucho insistir, Jensen Huang propuso tomar un café a un Denny's que estaba cerca de su casa para poder hablar sobre el proyecto que ambos compañeros tenían entre manos. Chris y Curtis vieron que el mercado de los videojuegos iba a explotar pronto y el margen del desarrollo de la tecnología para esto era interesante. Recordemos que por esa época todavía no existía el mercado de componentes para el uso doméstico que conocemos ahora. La gente se compraba un ordenador completo de una marca. Todavía no se llevaba lo de comprar el procesador por un lado y la tarjeta gráfica por otro. ¿Recuerdas cuando te dije que recordaras lo del Denny's? ¿Por qué es tan importante? Porque fue aquí donde estos tres ingenieros, café tras café y horas de conversación, decidieron fundar Nvidia. Concretamente el 5 de abril de 1993 en esta mesa de la cafetería. ¿Y el nombre de Nvidia a qué vino? Resulta que todos los archivos que guardaban en sus ordenadores los apodaban con NV, que significa Next Version. Retorciéndose el coco un poco más, probaron palabras que encajaran con estas dos letras hasta que dieron con Nvidia, que en latín significa envidia, y por último lo modificaron hasta dar con el nombre que conocemos, Nvidia. Nvidia se fundó solamente con $40.000 y la misión era crear hardware capaz de mover gráficos en 3D en los ordenadores. Para ello se puso en marcha el desarrollo del NV1, el primer chip gráfico de la compañía. Con $40.000 en el banco, Nvidia no sería capaz de hacer mucho, por lo que Jensen Huang fue a hablar con un viejo conocido de la industria, su antiguo jefe Wilfred Corrigan, CEO de LSI Logic. La relación entre ellos dos era buena, por lo que Huang sintió que podía pedirle consejo a pesar de que podrían ser competencia. Corrigan le recomendó hablar con Don Valentine,
el fundador de Sequoia Capital, una empresa de capital de riesgo. Es más, en esa misma charla, Corrigan llamó directamente a Don Valentine y le dijo que le iba a mandar un chico que había sido uno de sus mejores empleados y no estaba seguro de qué quería hacer, pero que no le faltara dinero. El fundador de Sequoia Capital accedió, aunque en mayor parte porque Wilfred se lo dijo, aunque le dio una advertencia a Jensen Huang. Si pierdes mi dinero, te mato. Con ese comentario tan tranquilizador y con los fondos necesarios, Nvidia se puso manos a la obra para fabricar su primer chip, el NV1. Este chip salió en noviembre de 1995. Prometía ser la bomba porque tenía de todo. Trabajaba con 2D y 3D, procesador de vídeo, procesador de audio, puertos para joystick, 2 puertos compatibles con mandos de la Sega Saturn. Y eso último, ¿para qué necesitaba puertos de mandos de una consola? Pues ahora iremos sobre eso. La idea tras este chip tan vitaminado era sustituir todos los componentes independientes que los ordenadores necesitaban por uno solo, además de ser compatible con Sega Saturn, que estaba a punto de lanzarse al mercado. Pues este pedazo de gráfica fue un absoluto desastre. De 250.000 unidades fabricadas solo se vendieron 1.000. ¿Por qué? Hay varios factores importantes, aunque 2 son los que destacan. El primero es que el coste era altísimo, $299 de la época. Lo segundo era que Microsoft trabajaba el mapeado de texturas de manera triangular, mientras que el NV1 lo hacía de manera cuadrada. Esto destruyó por completo al chip porque los estándares los lideró Microsoft y quedó obsoleto en muy poco tiempo. Sega y Nvidia estuvieron en contacto gracias al chip NV1, para el que Sega hizo algunos ports, de los cuales el más relevante fue Virtua Fighter Remix. La relación se desarrolló hasta el punto en el que Sega quiso que Nvidia fabricara el chip de su siguiente consola, la Sega Dreamcast. Pero por desgracia, a mitad del desarrollo del chip, Jensen Huang y su equipo tuvieron que parar, porque estaban tomando un camino que los llevaría al fracaso de nuevo. Fue aquí donde se dieron cuenta que si volvían a hacer un estándar muy diferente al de Microsoft, se quedarían apartados y condenados a ser incompatibles con el resto del mercado. Jensen Huang se sinceró con el CEO de Sega y le explicó lo que pasaba. Solo gracias a su sinceridad y la buena relación que mantuvo con Sega, se salvó de una quiebra imparable y pagaron a Nvidia $5 millones, que era lo acordado con ellos. Esto supuso un respiro enorme porque no tenían más dinero. Lo habían apostado todo aquí. En boca de Jensen Huang, esto nos ha dado 6 meses de vida. Por lo que ahora tenían que hacer el mejor producto posible y que fuera el éxito que sacara Nvidia de este pozo. Nvidia tenía que gestionar los recursos que le quedaban de la mejor manera posible. Gracias al apoyo de Sega, en 1997 consiguieron desarrollar el primer procesador de gráficos 3D de 128 bits del mundo, Riva 128. Ofrecía un rendimiento sin precedentes, tanto de 2D como 3D, gracias a que empleaba la aceleración más avanzada de la época mediante DirectX 3D. Esto, como ya sabéis, es muy importante, puesto que Microsoft sentó las bases de la programación de aplicaciones para gráficos 3D, algo que, como ya hemos visto, fue el palo en la rueda que tuvieron con el NV1. Tal fue su éxito que en tan solo 4 meses vendieron más de 1 millón de unidades. Además, Riva 128 contó con versiones actualizadas como la Riva 128 ZX o la Riva TNT, aumentando la resolución y velocidad a la que podía trabajar. Pero este producto tampoco fue el que catapultó a Nvidia a lo más alto. Cierto es que Riva 128 fue un éxito para la situación en la que se encontraba Nvidia y le sirvió para hacerse un hueco en el mercado y que la industria reconociera a la empresa como un competidor fuerte, pero ni de lejos alcanzaría a ser quien es hoy por Riva. ¿Te suena el término GeForce? Todo cambió aquí. La GeForce 256 fue presentada y comercializada como la primera GPU el 31 de agosto de 1999 y lanzada el 11 de octubre de ese mismo año. Esta gráfica se dio a conocer como la primera unidad de procesamiento gráfico del mundo, siendo la única capaz de trabajar independientemente los gráficos sin involucrar al procesador. Además, fue el primer acelerador 3D totalmente compatible con DirectX 7. ¿Y esto qué significa? Pues que era perfecta para desarrollar juegos en 3D para PC y el notable aumento de rendimiento respecto a su predecesora, la Riva TNT2, y respecto a la competencia hicieron que esta gráfica se convirtiera en la joya de Nvidia que incluso a día de hoy se recuerda con cariño dentro de la empresa.
La gráfica no solo permitía mejoras en la iluminación, resolución y texturas, sino que multiplicaba el rendimiento de fotogramas por segundo que ofrecía respecto a sus predecesoras y competidoras. Por supuesto, imposible olvidar las demos técnicas que venían con las gráficas. Un golpe de nostalgia como Dios manda. La imparable GeForce 256 no parecía tener competencia, pero en realidad en esa época muchas otras empresas habían emprendido un camino muy parecido al de Nvidia. Había más de 70 empresas produciendo chips gráficos para el mercado doméstico. Mencionarlas todas sería una locura, pero las más relevantes fueron 3DFX, conocida por hacer las legendarias Voodoo, ATI, que más tarde sería adquirida por AMD, Real 3D, que más tarde sería adquirida por Intel, e Intel, que a día de hoy la conocemos más que de sobra por sus procesadores. Hablando de Intel, casi todos los que hemos comprado o tenemos un ordenador con procesador Intel asociamos automáticamente a que la gráfica de ese ordenador será una Nvidia. Curiosamente, esta relación que a día de hoy vemos como completamente lógica y normal, en 2009 eran peleas por todos lados. Resulta que Nvidia e Intel firmaron un acuerdo en el que Nvidia tenía autorización para fabricar chipsets para su gama de procesadores, pero este acuerdo no incluía los chipsets de la nueva gama de 45 y 32 nanómetros. Hasta ese momento, Intel había monopolizado el mercado de los procesadores, pero en esa época AMD se estaba haciendo un hueco importante en ese mercado con sus propios procesadores a un precio muy competitivo, por lo que Intel decidió que la tecnología de Nvidia les daría un buen empujón. 2 años duró la pelea que inició Intel y se resolvió con $1.500 millones para Nvidia a cambio de que Intel tuviera acceso a sus patentes. La moraleja es que si os peleáis con alguien, pagad un milloncito y todo guay. Durante los años venideros desde el lanzamiento de la GeForce 256, Nvidia gozaría de un éxito rotundo en el mercado del hardware. Este éxito se tradujo en sucesos interesantes como la adquisición de 3DFX, que en su momento era una empresa pionera en el mercado de los gráficos, una colaboración directa con Microsoft donde Nvidia se encargó de fabricar el chip gráfico de la primera Xbox, el lanzamiento de la tecnología SLI que multiplica la potencia gráfica de nuestros ordenadores, desarrollar el procesador gráfico de la PlayStation 3 de Sony y el que más conduciría a Nvidia a ser segunda vez pionera: desarrollar la arquitectura CUDA. Un grupo de investigadores descubrieron que la arquitectura CUDA era perfecta para el desarrollo de la inteligencia artificial. Esto pilló muy de sorpresa a Nvidia, pero no tardaron en entender que estaban ante algo muy importante. En este momento, la inteligencia artificial no era nada comparada a lo que tenemos a día de hoy. Tanto es así que invertir tiempo y dinero en este nuevo campo era un riesgo tremendo porque no había demanda alguna. Sin embargo, cogieron al toro por los cuernos y apostaron por el nuevo y brillante futuro que Nvidia abrazó y mimó desde su nacimiento. Así comenzó el desarrollo del Early Deep Learning, la inteligencia artificial primigenia. ¿Y cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y el Deep Learning? Te lo explico. La inteligencia artificial tiene por objetivo completar una tarea humana compleja de manera eficiente, y dentro de esas tareas se puede implicar el aprendizaje, la resolución de problemas y el reconocimiento de patrones. Por otro lado, el Deep Learning es una rama del Machine Learning, que consiste en que una máquina analice cantidades ingentes de datos y utilizará modelos estadísticos para identificar patrones en los datos y producir un resultado. El Deep Learning consiste en esto, pero con redes neuronales multicapa. ¿Y por qué es tan importante la arquitectura CUDA para esto? La arquitectura CUDA permite un coprocesamiento repartido entre CPU y GPU, por lo que ayuda a que el procesamiento de toda esa cantidad de datos se lleve a cabo de la manera más rápida posible. Que por cierto, la primera gráfica que incorporó la arquitectura CUDA fue la GeForce 8800 GTX. Podemos estar seguros de que la inteligencia artificial fue y es una puerta que se abrió para Nvidia, que puso a la empresa en una situación de prosperidad absoluta. La dedicación en este área era tal que fueron los early adopters de una empresa que estoy seguro de que os suena: OpenAI. OpenAI se fundó en 2015 con el propósito de competir con DeepMind, que es la compañía de Google dedicada a la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial. Pequeña curiosidad, Elon Musk era uno de los fundadores, aunque abandonaría a finales de 2018. Hubo incluso demandas de Elon a OpenAI, pero eso ha quedado resuelto este año. Jensen Huang se encargó personalmente de que en OpenAI estuvieran cubiertos en cuanto a medios para llevar a cabo su propósito, y les construyó el DGX, una estación de trabajo diseñada concretamente para el Deep Learning.
Estas máquinas están provistas de 8 GPUs que trabajan juntas para conseguir velocidades increíbles. Que Nvidia apostará por OpenAI en este momento provocó que a día de hoy, cuando hablas de inteligencia artificial, venga a tu cabeza el tesoro más preciado de OpenAI, ChatGPT. La trayectoria de Nvidia ha sido una odisea impresionante. Desde el peligro de quiebra inminente hasta ser líderes en el sector tecnológico, tanto en la fabricación de hardware para PCs como para inteligencia artificial. Es por esto que, como decíamos al principio del vídeo, en junio de 2024 Nvidia alcanzó los 3,34 billones de dólares de capitalización bursátil frente a los 3,31 de Microsoft y a los 3,27 de Apple. Estos rankings suben y bajan, pero el hecho de que Nvidia haya llegado a ese primer puesto por primera vez es muy significativo. Aún hay una incógnita por resolver. A día de hoy, ¿qué habrá generado más beneficio? ¿Las tarjetas gráficas orientadas al gaming o toda la investigación y desarrollo de herramientas para la IA? ¿Y tú, chataquero? ¿Tú qué crees respecto a esto? ¿Nvidia hará más dinero con el gaming o con la IA? Espero ver tu opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!